Hola, yo soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Una vez más seguimos con el curso básico de Affinity Publisher. Y a medida que vamos avanzando, vamos empezando a utilizar las herramientas y hoy nos vamos a enfocar en la herramienta de figuras. Con las herramientas de figuras o formas podemos crear infinidad de formas ya preestablecidas como cuadrados, triángulos, rectángulos, óvalos, engranajes, estrellas, y también podemos modificarlas de manera muy fácil. Vamos también a aprender a utilizar la herramienta de geometría con la que vamos a poder combinar las figuras básicas y crear figuras más complejas. Si te está gustando el curso, te invito a que te suscribas al canal dándole el botón de suscripción y pegándole la campanita. Y ya sabes, déjame tus comentarios, qué otras cosas quisieras ver. Aquí de todas maneras te dejo el último capítulo por si te lo perdiste. Comencemos. Ok, ya estamos dentro de Affinity Publisher y en la lección anterior aprendimos sobre los maestros y sobre cómo modificarlos y prepararnos para crear páginas. Hoy vamos a entrar un poquito más en el detalle de las figuras. Anteriormente yo trabajé estas rayitas que vemos aquí, pero entonces vamos a entrar un poco más en detalle de cómo crear figuras utilizando la herramienta de figuras. Para eso vamos a ir a cualquiera de las páginas. Estamos aquí en la página 1 y esta es la herramienta de figuras. Como se dan cuenta, esta es la única de las herramientas que tiene un triangulito que me permite que si yo estoy parado sobre ella y le doy clic, me va a sacar otras herramientas asociadas. Para eso es este triangulito, para sacar otras herramientas asociadas. Y con ellas puedo ver todas las herramientas distintas de figuras, como la de elipse o círculo. Entonces, como dije en la clase anterior, muchos de ustedes utilizan Affinity Designer, algunos de ustedes no lo utilizan. Esto se va a basar un poquito en el hecho de que no lo utilicen. Sin embargo, no voy a entrar en mucho detalle. Si no utilizan Affinity Designer y no saben usar las figuras, igual aquí dejo un video en donde habla más en detalle de cómo crear figuras simples y complejas y ponerles color. Hoy en este capítulo solo vamos a ver ampliamente el uso de la herramienta de figuras. Entonces, vamos a empezar haciendo un círculo y quiero hacer el círculo en la mitad de la página. Automáticamente, si se dan cuenta, la aplicación me deja saber cuál es la mitad horizontal y cuál es la mitad vertical. Entonces yo desde aquí puedo empezar a dibujar un círculo. Ahora, si se dan cuenta, esta elipse la puedo hacer que mantenga una forma perfectamente redonda o no. Sin soltar el mouse, yo puedo apretar la letra D mayúscula y automáticamente el círculo me queda perfecto. Eso es todo. Al yo soltar, entonces tengo un círculo perfecto. Sin embargo, si yo empiezo a hacer la circunferencia y no aprieto la tecla de mayúscula, la circunferencia va a quedar como quiera. Una elipse cualquiera de forma ovalada. Esto funciona para absolutamente todas las herramientas de figuras. Por ejemplo, la de anillo. Si yo empiezo a hacer un anillo sin apretar la tecla de mayúscula, o apretando la tecla de mayúscula, va a quedar de acuerdo a lo que yo solicite. Y cuando yo suelto, automáticamente la barra de aquí arriba, que se llama la barra contextual, se va a modificar para permitirme a mí modificar la herramienta que yo haya utilizado. ¿Recuerdan eso de las primeras lecciones? La barra contextual tiene el contexto de la herramienta seleccionada. En este caso me da ángulo inicial, ángulo final, ángulo total, que si yo lo modifico, entonces va a hacer modificaciones a las figuras. Si lo están viendo, al yo seleccionarla, entonces eso puede pasar. En este caso vamos a devolvernos para no modificar, o puedo, si quiero,
cambiar de aquí en la figura, moviendo los botones rojos, el ancho del anillo o hacer los grados manualmente, y me va dando ideas. Si quiero 180, si quiero 45, en general me va dando diferentes opciones. Entonces recuerden siempre, la barra contextual va directamente amarrado a la herramienta que hemos seleccionado. En el caso de que yo seleccione la herramienta de estrella cuadrada o de engranaje, al yo dibujar un engranaje, entonces me va a dar las distintas opciones para yo modificar el engranaje, como por ejemplo el número de dientes o el radio interior de la figura o el porcentaje del tamaño del hueco. En general puedo modificarlo como quiera, o inclusive puedo seleccionar este ajuste preestablecido y entonces me va a dar formas ya creadas anteriormente por Affinity, por eso tiene el logo de Affinity, para yo tener la figura como la quiera. O puedo venir aquí y crear mis propios ajustes para hacerlo. Entonces así es como yo creo figuras, y con el panel de color o el panel de muestras puedo cambiarle el color de acuerdo a lo que yo quiera, tomando en cuenta la saturación, la luminosidad y el color de la figura como lo quiera poner. Y puedo aquí o cambiar la opacidad o apretando aquí ponerle ruido a la imagen. Eso es todo. Como ya dije, aquí arriba dejo algunos cursos relacionados con colores para que puedan ver mejor todo el tema de los colores. Entonces hay otra cosa interesante, yo puedo mezclar estas figuras. Por ejemplo, si yo selecciono un triángulo y selecciono un rectángulo, puedo hacer un arbolito, ¿correcto? Ahora yo quiero que el arbolito quede como una sola figura y no como dos. Entonces yo puedo seleccionar ambas figuras y las puedo seleccionar aquí, o puedo venir al panel de capas y seleccionar, escogiendo las capas con mayúscula, puedo seleccionar desde la primera hasta la última, o con Command puedo seleccionar distintas capas separadas. En este caso voy a seleccionar estas dos del arbolito y voy a unificarlas. Para eso voy a ir a geometría, en donde puedo hacer estas operaciones, como por ejemplo añadir, y automáticamente las dos figuras se me convierten en una sola curva, en una sola capa. Entonces, bien interesante. Pueden jugar con las figuras como quieran y crear diferentes. Por ejemplo, selecciono estas dos, aquí las tengo seleccionadas, y puedo venir aquí entonces a geometría y combinarlas, y automáticamente se me van creando en una sola capa imágenes distintas. Otra cosa importante del manejo de las capas, si se dan cuenta, si yo muevo esto, automáticamente va a quedar encima de esto. Esta figura está por debajo de esta otra figura, simple y sencillamente por el orden en el que están las capas. Entonces yo puedo modificarlos, el orden en el que están, simplemente agarrando la capa y arrastrándola a donde yo quiera. Eso es todo. Ahora puedo hacer algo todavía más interesante. Puedo meter una capa dentro de otra. Por ejemplo, quiero meter esta flecha o este árbol, este pinito, lo quiero meter dentro de esta circunferencia, dentro de esta elipse. Entonces selecciono la capa y la arrastro. Y si se dan cuenta, hay una margen verde que se va creando, pero si el margen verde va hasta el final, simplemente la muevo debajo. Sin embargo, si yo selecciono la capa y la muevo debajo, pero el margen verde no va hasta el final, fíjense lo que pasó con la figura. Queda automáticamente metida adentro y se me crea este triángulo que me dice que hay una capa dentro de otra.
Y eso es todo. Yo puedo hacer lo mismo con esta, la pongo aquí y lo que hago es que vengo y la meto y la pongo debajo. Y vamos a cambiar el color a amarillo para poderla ver más fácilmente. Entonces, estando seleccionada, yo la puedo mover. Y así puedo crear entonces composiciones un poco más complejas. Y cuando yo selecciono la capa y la modifico, entonces se me va a modificar todo lo que está dentro de la capa anidado, manteniendo pues la proporción que le vaya a dar. ¿Qué vimos en este capítulo? Vimos cómo crear cualquier tipo de figura. Vimos también cómo modificar las figuras utilizando la barra de herramientas contextual o utilizando la capacidad de agrandar, achicar o inclusive si yo la puedo voltear para el otro lado utilizando el mouse. También vimos que yo puedo unificar figuras y crear figuras más complejas utilizando la geometría de añadir, sustraer, formar intersecciones y combinar, y jueguen con eso para que exploren todas las posibilidades en las que se pueden utilizar. O vimos cómo anidar una capa dentro de otra en donde la puedo mantener anidada o si quiero la puedo sacar. En cualquier momento la puedo sacar y utilizarla de otra forma. Ahora, otra cosa interesante que vale la pena mostrarles es que yo puedo de alguna manera empezar a crear las figuras no solo como lo vieron desde un lado hacia el otro, sino que si yo quiero que la figura ya quede creada de manera centrada, yo puedo, por ejemplo, venir aquí y ya el patrón me está diciendo que ese es el centro de la página, y dándole con la mayúscula me va a mantener en la proporción, pero si además aprieto Command me va a empezar a crear la imagen proporcionalmente hacia todos los lados. Y eso entonces me ayuda a que la figura ya quede automáticamente centrada. Eso es todo. Con eso entonces podemos crear figuras tan complejas o tan sencillas como queramos. Y las podemos agrupar o anidar para formar lo que queramos. Espero les haya gustado. Si quieren más información, los invito a visitar el canal, en donde tengo más videos sobre colores, sobre las figuras más complejas, sobre cómo modificarlas, sobre las capas. En fin, ahí van a encontrar otro montón de cosas que para las que pueden utilizar estas figuras. Y que tengan un excelente día, o tarde, o noche, no sé a qué horas están viendo esto, pero pásenla muy bien. Hasta luego.